Otra de las formas de control contencioso administrativo es el conocimiento de los tribunales de acciones de plena jurisdicción, y dentro de esas acciones de plena jurisdicción, la acción indemnizatoria, la acción de responsabilidad extracontractual del Estado es una de esas vías, es una de las vías en virtud de las cuales los órganos del Poder Judicial, los tribunales del Poder Judicial, pueden controlar la actividad administrativa, condenando a la administración a pagar indemnizaciones de perjuicios por los daños que esas actividades ocasionan. La responsabilidad extracontractual del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado es una acción de plena jurisdicción que tiene una historia larga, tanto en el derecho chileno como en el derecho comparado, y es una de las digamos, principales vías con las cuales los jueces controlan la acción administrativa. Durante mucho tiempo en Chile se discutió sobre esta acción de responsabilidad extracontractual del Estado. Y la discusión principal que existía respecto de ello era si es que esta acción, que por lo demás no tiene una regulación especial en nuestro sistema jurídico, sino que es una regulación que se ha ido construyendo a punta de sentencias judiciales, bueno, se discutía si es que esta acción de responsabilidad extracontractual del Estado era una acción objetiva o era una acción subjetiva. Es decir, era una acción objetiva donde solamente bastaba que el dañado acreditase la existencia de un daño y que esto estaba relacionado causalmente con una acción administrativa, o, y eso era el evento que se considerase que era una acción de responsabilidad objetiva, o si es que había que probar otro elemento de la responsabilidad, es decir, otro título de imputación de esa responsabilidad, y ese título de imputación era un criterio normalmente de culpa, ¿eh? que en el ámbito del derecho administrativo y como forma de traducción de un concepto francés era considerado el elemento de la falta de servicio, ¿no? La falta de servicio era el elemento de culpa que los franceses tomaban en consideración para poder dar lugar a la responsabilidad extracontractual del Estado, y entonces ese criterio fue el criterio que era considerado en la discusión sobre la responsabilidad objetiva o la responsabilidad o sea, o la responsabilidad por culpa, y los que consideraban que la responsabilidad era, digamos, subjetiva, aunque esta idea de responsabilidad objetiva y subjetiva no es del todo feliz, pero aquellos que consideraban que la responsabilidad no era objetiva, sino que decían es necesario acreditar, dar cuenta o mostrar un título de imputación que era el título de imputación de la culpa, ¿no? El título de acreditar que la acción administrativa tenía que haber actuado incorrectamente, ¿eh? Es decir, la administración no tenía que acreditarse o mostrarse que la administración pública no había hecho lo correcto, ¿no? Por mucho tiempo esta fue la discusión, ¿no? Y era una discusión, digamos, muy relevante que en general enfrentó a distintas generaciones de profesores de derecho administrativo, abogados en general, y sentencias judiciales, ¿no? Esto, sin embargo, fue cambiando, y la tesis de que era necesario acreditar la culpa es una tesis que triunfó en nuestro derecho, y que también es una tesis que triunfó y que se ha quedado por mucho tiempo. Esto además en el entendido de que distintas normas de nuestro sistema ya hacían referencia a la necesidad de una culpa, la necesidad de una falta de servicio. Era el caso del artículo, hoy artículo 42 de la ley de bases de la administración del Estado, el propio artículo 42, que es el que hace referencia a esta idea de falta de servicio, el artículo cuarto de esa misma ley orgánica control de bases de la administración del Estado, que también hace referencia a la necesidad de un incumplimiento y por ende o necesidad de una infracción, y no entonces en esta idea de una responsabilidad objetiva. Y lo mismo tenía una antigua ley, que es la hoy ley orgánica control de municipalidades, que en su artículo 152 también hace referencia a esta idea de falta de servicio. Lo mismo ha pasado con la ley 19.966, que es la ley del auge, conocida como la ley del auge, que en sus artículos 38 y en su artículo 42 también hace referencia a esta idea de la falta de servicio.
Esto además sumado a otras responsabilidades del Estado, como la responsabilidad por error judicial del artículo 19, número 7, letra I de la Constitución, y también la responsabilidad del Ministerio Público, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que son normas que, si bien es cierto, no hacen referencia a la falta de servicio, sí hacen referencia a un título de imputación de mayor gravedad incluso que la falta de servicio, bueno, lo que da cuenta en general que nuestra responsabilidad no es una responsabilidad objetiva, sino que es más bien una responsabilidad en donde es necesario acreditar este otro título de imputación que es el de la culpa o el de la falta de servicio. Es decir, mostrar que la administración pública no ha actuado incorrectamente, ha actuado negligentemente, ha actuado tardíamente o ha actuado o no ha actuado en los casos en que era necesario que ella actuase. Por mucho tiempo también se discutió y se hizo referencia a la existencia de un problema que existía en la Ley de Bases de la Administración del Estado, en donde la cobertura del artículo 42, ¿no? Este artículo que hace referencia a que los órganos de la Administración del Estado van a responder por falta de servicio, bueno, tenía el problema de que el título en donde esta norma se encontraba no era aplicable a todos los órganos de la Administración del Estado, ¿no? Y ello porque el actual artículo 21 de esa misma ley excluía distintos órganos de la aplicación de ese título en el cual se encontraba el artículo 42. Bueno, ha sido una sentencia de la Corte Suprema, que es la sentencia Seguel con Fisco de Chile, rol 371 del 2008, la sentencia que ha venido a ordenar el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado, indicando que en general todos los órganos del Estado a todos los órganos del Estado debe aplicarse la falta de servicio, debido a que, bueno, en los casos en que la propia Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado no alcance a regular a esos otros órganos del Estado, ellos deben ser regulados, ya sea por sus normas específicas, en el caso de que tuviesen una regla especial de responsabilidad, o si no, es necesario acudir al Código Civil y se acudiría al Código Civil a las reglas en general de culpa propia, a la regla general de responsabilidad extracontractual civil que da cuenta de la necesidad de culpa, y esa necesidad de culpa, bueno, en el derecho administrativo simplemente se llama falta de servicio. La responsabilidad extracontractual del Estado es muy relevante, anualmente son cientos las demandas que se interponen en contra del Estado en contra de las municipalidades, en contra de servicios descentralizados, para que se indemnicen los daños que estos ocasionan. Y por ende, hoy en día, ya superado esta discusión sobre la responsabilidad por objetiva o la responsabilidad por culpa, una vez que ya sabemos que la responsabilidad en Chile es una responsabilidad por falta de servicio, bueno, el problema de los últimos años ha sido ir determinando en qué supuestos hay falta de servicio, qué consideraciones es necesario tener para saber cuándo hay falta de servicio o cuándo no la hay. La jurisprudencia en general francesa y la jurisprudencia también chilena ha ido mostrando, bueno, en qué casos se dan esos supuestos de falta de servicio, con un fuerte énfasis en la figuración o construcción jurisprudencial del estándar de funcionamiento administrativo, ¿no? Es decir, lo que hacen los jueces es año a año ir actualizando, ir determinando, bueno, qué es lo exigible respecto de esos servicios públicos, ¿no? ¿Qué funcionamiento es el funcionamiento correcto, ¿no? Esto hace que la cuestión de la responsabilidad extracontractual del Estado sea una cuestión tremendamente importante para todo lo que hemos analizado a propósito del origen propio del derecho administrativo. Es decir, lo que hace el juez es imponerle a la administración pública un estándar de funcionamiento. Y esto tiene mucho que ver
con la relación que tiene el Poder Judicial con la administración pública, dos poderes públicos que es necesario encontrar una forma óptima de convivencia entre ellos, ¿no? Y entonces esta fijación de estándares del Poder Judicial a la administración pública es una cuestión que tenemos que evaluar con cuidado, ¿no? Es una cuestión que es necesario considerar con todas las particularidades que el derecho administrativo necesariamente impone. ¿Dónde encontrar ese estándar de funcionamiento? Bueno, son muchos los espacios donde encontrar esos estándares de funcionamiento. Desde luego, si existe una determinación legal o existe una determinación reglamentaria de cómo esos servicios tienen que actuar, bueno, esa es una gran ayuda para el tribunal a la hora de determinar cuál es el estándar de funcionamiento, para ver si es que ese estándar ha sido infringido y si es que los daños ocasionados por esa infracción deben ser o no indemnizados, ¿no? Entonces el análisis legal de esos estándares de funcionamiento es vital. Pero no todo está en la ley. Muchas veces la administración actúa también con una lex artis, ¿no? Es decir, con una regla que en el sector específico en donde actúa debe respetar, ¿no? Ya sea si está en un caso médico, por ejemplo, existe una lex artis médica que permite a un tribunal determinar si es que los funcionarios médicos, ¿no? El servicio de salud específico, el hospital determinado, bueno, ha actuado correctamente en el tratamiento de una determinada enfermedad o en una determinada intervención quirúrgica, ¿no? Para ello es necesario no solamente ir a las leyes, ¿no? Muchas de las acciones que hacen los médicos no están determinadas en la ley ni en los reglamentos, a veces sí, por lo demás, pero la mayoría de las veces no. Entonces, para ello es necesario saber si es que ese servicio actuó de acuerdo o no a la lex artis. Y otras veces incluso ni siquiera es que se tenga claro cuál es la lex artis, sino que los tribunales tienen que acudir a un criterio de funcionamiento normal, un criterio de funcionamiento razonable, un criterio de funcionamiento esperado, ¿no? ¿Qué funcionamiento espera un ciudadano chileno de su administración pública? Esto es no en el sentido ideal de cuál sería la mejor administración pública posible, sino que en un criterio real. Es decir, ¿qué esperamos de una administración pública que tiene los recursos financieros que tiene y los recursos humanos, tecnológicos que posee? Es decir, en ese escenario es necesario evaluar si es que la administración se ha apartado de ese estándar de funcionamiento o no. La idea de la responsabilidad extracontractual del Estado ha sido forjada y construida principalmente gracias a la jurisprudencia francesa, en donde hay una distinción tremendamente relevante entre la falta de servicio y la falta personal, ¿no? La falta de servicio es considerada como esta falta, como este mal funcionamiento del servicio, ¿no? Es decir, si el Estado presta un servicio tiene que prestarlo bien, tiene que prestarlo correctamente. Y entonces cada vez que es considerado que el servicio ha actuado de manera deficiente, entonces tiene que dar lugar a la responsabilidad del Estado. Y por otro lugar, bueno, la idea de falta personal, ¿eh? Este es otro tipo de falta que en Francia tenía mucho interés y era muy relevante para distinguir en qué casos se debía conocer el asunto por los tribunales contenciosos administrativos y por ende llegar al Consejo de Estado, y qué otros casos debían ser conocidos simplemente por los tribunales civiles. En qué casos había que aplicar el derecho administrativo y en qué otros casos era necesario aplicar solamente las reglas del Código Civil. Para ello los franceses hacen esta distinción. Cuando hay falta de servicio hay poder público. Cuando hay falta de servicio hay un acto dañoso, un acto impersonal que revela a una administración pública más o menos sujeta a error, ¿no? Ese es el acto público, ¿no? El acto que da lugar a falta de servicio en los casos que hay... En los casos en que haya daño, esa falta de servicio origina el deber de indemnizar, ¿no? Como decía Paul Douet en una clasificación que ya ha sido bastante popular de esta idea de falta de servicio: existe falta de servicio cuando el servicio ha funcionado incorrectamente, cuando el servicio no ha funcionado, cuando el servicio ha actuado tardíamente. Y por otro lado, la falta personal. Esta falta personal, que es la culpa en la cual incurre el funcionario, pero de la cual se desliga
del servicio. Como decía una antigua sentencia francesa, la falta personal es aquella que revela al hombre, a la persona, con sus debilidades, con sus pasiones, con sus imprudencias, ¿no? Es decir, ahí lo principal es que es la simple acción de un funcionario público que se separa completamente de la acción administrativa. La jurisprudencia francesa y también la jurisprudencia nacional, y de hecho el artículo 42 de la Ley de Bases da cuenta de esta evolución, bueno, ha distinguido distintas figuras, ¿no? Esta distinción que era tan fuerte en un primer momento entre falta de servicio y falta personal, luego ha ido mezclándose y confundiéndose, porque hay casos en que hay cúmulo de faltas, es decir, puede en un daño concurrir tanto una falta de servicio como una falta personal. Y en otros casos puede haber una falta personal, pero esa falta personal puede estar de cierta manera vinculada con el servicio. Bueno, en esos casos la responsabilidad puede recaer en la administración pública. La administración pública debe pagar esa indemnización pública, pero luego puede repetir en contra del funcionario que actuó de esta manera, para poder repetir en contra de lo causado por esa falta personal. Esto da cuenta en general que nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico que radica la obligación indemnizatoria en la administración pública solo en los casos de falta de servicio. Existen muchos problemas desafiantes de esta responsabilidad extracontractual del Estado. Bueno, ¿qué sucede en los casos de infracciones de derechos humanos? Sobre todo esto en Chile. La jurisprudencia aquí se ha movido y ha oscilado, aun cuando en este último tiempo se ha uniformado, en considerar que hay imprescriptibilidad en la acción indemnizatoria. Respecto de todos los demás casos, la jurisprudencia entiende que debe aplicarse las reglas generales de responsabilidad civil y por ende el plazo de prescripción de la acción es de 4 años, pero en los casos vinculados a infracciones de derechos humanos, en cambio, ahí la acción es imprescriptible, principalmente derivada de esa imprescriptibilidad que tienen los delitos de lesa humanidad. También ha sido relevante, uno de los problemas es cómo compatibilizar la acción de responsabilidad con otras figuras indemnizatorias, ¿no? En muchos sectores hay muchos sectores regulados, principalmente en casos de Fuerzas Armadas, en donde los funcionarios tienen un sistema especial para regular los daños ocasionados en el ejercicio de sus funciones. Bueno, no está muy clara la relación que tiene la responsabilidad extracontractual con estas otras figuras indemnizatorias. Y finalmente, otro de los problemas, digamos, desafiantes que tiene la responsabilidad extracontractual del Estado es esta idea de si es que existe solo un tipo de falta de servicio o esa falta de servicio también puede ser graduada, ¿no? Es decir, dependiendo del sector en donde se interviene, esa responsabilidad, esa falta de servicio puede ser graduada. En algunos casos exigir una falta de servicio un poco más grave, en otros casos una falta de servicio un poco más leve, ¿no? Esto principalmente en aquellos casos en que la administración actúa en sectores donde está muy expuesta al daño, ¿no? Bueno, suponer que en esos casos el tipo de falta de servicio es idéntico a otros casos en donde no hay esa exposición o ese riesgo al daño, es lo que ha hecho que alguna doctrina haya ido tratando de distinguir el sector en donde opera para poder entender correctamente y completamente la responsabilidad extracontractual. Como digo, este tema es un tema tremendamente relevante, con mucha aplicación práctica y tremendamente desafiante para el derecho administrativo.